En las profundidades del Océano Atlántico, donde la luz del sol nunca llega y la presión aplasta cualquier forma de vida conocida, un equipo de científicos se embarcó en una misión sin precedentes. El Dr. Samuel Hargrove, un oceanógrafo de renombre, lideraba la expedición. Su objetivo era explorar una fosa marina recién descubierta, conocida como el Abismo de Erebus, un lugar tan profundo que ni siquiera los más avanzados sonares podían mapear por completo. El sumergible, bautizado como Nautilus II, descendió lentamente hacia las tinieblas. A bordo iban el Dr. Hargrove, la bióloga marina Dra. Elena Morales, y el ingeniero de sistemas, Mark Reynolds. A medida que se adentraban en el abismo, la comunicación con la superficie se volvía cada vez más intermitente, hasta que finalmente se cortó por completo. A una profundidad de 10,000 metros, el Nautilus II se detuvo. Los sensores detectaron una estructura masiva, algo que no debería existir en un lugar tan inhóspito. Era una ciudad, o lo que parecía ser una ciudad, compuesta de una sustancia negra y brillante que absorbía la luz de los focos del sumergible. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos extraños, símbolos que parecían moverse y cambiar de forma cuando los miraban fijamente. Dra. Morales, fascinada, insistió en salir del sumergible para tomar muestras. A pesar de las advertencias de Hargrove, ella se equipó con un traje de presión y se aventuró en la oscuridad. Lo que encontró fue más allá de cualquier cosa que pudieran haber imaginado. Las paredes de la ciudad no estaban hechas de piedra o metal, sino de una sustancia orgánica, viva. Y entonces escuchó un susurro, un eco que resonaba en su mente, diciendo palabras en un idioma que no podía entender, pero que la llenaban de un terror indescriptible. Mientras tanto, en el Nautilus II, Hargrove y Reynolds comenzaron a experimentar visiones. Veían sombras moviéndose en los bordes de su visión, escuchaban susurros que no provenían de ningún lugar. Las pantallas del sumergible mostraban imágenes distorsionadas, como si la ciudad misma estuviera interfiriendo con sus sistemas. De repente las luces se apagaron. En la oscuridad, Hargrove sintió algo frío y húmedo deslizándose por su brazo. Gritó, pero el sonido fue absorbido por la negrura. Cuando las luces volvieron, Reynolds había desaparecido. Solo quedaba su traje vacío, como si hubiera sido despojado de su cuerpo en un instante. Dra. Morales regresó al sumergible, pero no era la misma. Sus ojos brillaban con una luz extraña, y hablaba en un idioma que Hargrove no reconocía. Ella le mostró un artefacto que había encontrado, una esfera negra que parecía contener un vacío infinito en su interior. «Es la clave», susurró. «El ritual debe completarse». Hargrove, desesperado, intentó razonar con ella, pero era inútil. Dra. Morales comenzó a recitar palabras en ese idioma antiguo, y la esfera empezó a vibrar. El sumergible tembló y las paredes de la ciudad parecieron cobrar vida, moviéndose y retorciéndose como si estuvieran vivas. En un último esfuerzo por detenerla, Hargrove intentó arrebatarle la esfera, pero era demasiado tarde. El ritual se completó y una grieta se abrió en el tejido de la realidad. Desde la grieta algo comenzó a emerger, una entidad que no podía ser descrita con palabras, una masa de tentáculos, ojos y bocas que gritaban en un coro de voces que resonaban en la mente de Hargrove. La entidad lo miró y en ese momento supo la verdad. La ciudad no era una construcción, sino una prisión, y ellos habían liberado a su ocupante. La entidad se extendió consumiendo todo a su paso, y Hargrove sintió su mente desintegrarse bajo el peso de un conocimiento que ningún humano debería poseer. El Nautilus II nunca regresó a la superficie. Las últimas transmisiones recibidas fueron fragmentos de audio, susurros en un idioma desconocido, y un grito final que fue cortado abruptamente. La fosa de Erebus fue sellada, declarada zona prohibida, y la expedición fue borrada de los registros oficiales. Pero en las profundidades del océano, la ciudad sigue viva, esperando. Y en los sueños de aquellos que han escuchado el eco del vacío, la entidad susurra, llamando a aquellos lo suficientemente locos como para responder. En los años siguientes se reportaron incidentes extraños en todo el mundo. Pesqueros desaparecieron sin dejar rastro, y los sobrevivientes hablaban de luces en las profundidades y susurros que los llevaban a la locura. Científicos que estudiaban el abismo comenzaron a experimentar visiones y pesadillas recurrentes, todas centradas en la ciudad bajo el mar. Algunos incluso afirmaron haber visto a la entidad en sus sueños, sus tentáculos extendiéndose hacia ellos, sus ojos brillando con una luz antinatural.
Uno de esos científicos fue el Dr. Alan Whitaker, un colega de Hargrove que había estado involucrado en la planificación de la expedición al abismo de Erebus. Después de la desaparición del Nautilus II, Whitaker se obsesionó con descubrir la verdad. Pasó años investigando, reuniendo fragmentos de información y testimonios de aquellos que habían tenido encuentros cercanos con lo desconocido. Finalmente logró localizar las coordenadas exactas de la fosa y reunió un nuevo equipo para una segunda expedición. El nuevo sumergible, bautizado como Deep Explorer, descendió hacia las profundidades con una mezcla de esperanza y temor. Whitaker sabía que estaban jugando con fuerzas que no comprendían, pero su curiosidad y su deseo de respuestas lo impulsaban hacia adelante. A medida que se acercaban a la ciudad, los instrumentos comenzaron a fallar, y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. En la oscuridad, Whitaker sintió la presencia de algo antiguo y poderoso, algo que lo observaba desde las sombras. Cuando las luces volvieron, la ciudad estaba allí, más grande y más ominosa que nunca. Whitaker y su equipo se aventuraron en sus calles, encontrándose con los mismos jeroglíficos que Hargrove y su equipo habían visto años antes. Pero esta vez los símbolos parecían estar vivos, moviéndose y cambiando de forma, como si estuvieran tratando de comunicarse con ellos. Whitaker sintió una atracción irresistible hacia el centro de la ciudad, donde una estructura masiva se alzaba sobre todo lo demás. Al acercarse, Whitaker se dio cuenta de que la estructura era un templo, y en su interior había un altar con una esfera negra idéntica a la que Dra. Morales había encontrado. Sabía que tocarla sería un error, pero no podía resistirse. Cuando sus dedos rozaron la superficie de la esfera, una oleada de energía lo atravesó, y vio visiones de un universo antiguo y olvidado, de dioses que dormían en las profundidades del espacio y el tiempo, y de la entidad que habían liberado, un ser que existía fuera de la realidad tal como la conocían. Whitaker comprendió entonces que la ciudad no era solo una prisión, sino también un portal, un lugar donde el velo entre los mundos era más delgado. Y supo que la entidad no estaba sola. Había otras, muchas otras, esperando su momento para emerger. Con un último esfuerzo, Whitaker intentó destruir la esfera, pero era demasiado tarde. La entidad lo alcanzó y su mente se desintegró bajo el peso de un conocimiento que ningún humano debería poseer. El Deep Explorer nunca regresó a la superficie. Las últimas transmisiones fueron fragmentos de audio, susurros en un idioma desconocido, y un grito final que fue cortado abruptamente. La fosa de Erebus fue sellada una vez más, pero la entidad ya había dejado su marca en el mundo. En los años siguientes se reportaron más incidentes, más desapariciones, y más personas que afirmaban haber escuchado el eco del vacío en sus sueños. Y así, la ciudad bajo el mar sigue esperando, su oscuridad acechando en las profundidades, llamando a aquellos lo suficientemente locos como para responder. Porque en el abismo, algo antiguo y poderoso se agita, y su despertar es solo cuestión de tiempo.